Pablo II. Cruzando el umbral de la esperanza. 2. Rezar cómo y por qué. Pregunta. Permítame pedirle que nos confíe al menos un poco del secreto de su corazón. Frente a la convicción de que en su persona, como en la de cualquier papa, vive el misterio en el que la fe cree, surge espontáneamente la pregunta: ¿cómo es capaz de sostener un peso semejante que desde el punto de vista humano resulta casi insoportable? Ningún hombre en la tierra, ni siquiera los más altos representantes de las distintas religiones, tiene una responsabilidad semejante. Nadie está en tan estrecha relación con Dios mismo, a pesar de sus precisiones sobre la corresponsabilidad de todos los bautizados, bien que cada uno a su nivel. Santidad, si me lo permite, ¿cómo se dirige usted a Jesús? ¿Cómo dialoga en la oración con ese Cristo que entregó a Pedro para que llegaran hasta usted a través de la sucesión apostólica las llaves del reino de los cielos, confiriéndole el poder de atar y desatar todas las cosas? Respuesta. Usted hace una pregunta sobre la oración. Pregunta al Papa cómo reza. Se lo agradezco. Quizá convenga iniciar la contestación con lo que San Pablo escribe en la carta a los romanos. El apóstol entra directamente in media res cuando dice: el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque ni siquiera sabemos qué nos conviene pedir. Pero el Espíritu mismo intercede con insistencia por nosotros con gemidos inefables. ¿Qué es la oración? Comúnmente se considera una conversación. En una conversación hay siempre un yo y un tú. En este caso, un tú con la T mayúscula. La experiencia de la oración enseña que si inicialmente el yo parece el elemento más importante, uno se da cuenta luego de que en realidad las cosas son de otro modo. Más importante es el tú, porque nuestra oración parte de la iniciativa de Dios. San Pablo en la carta a los romanos enseña exactamente esto. Según el apóstol, la oración refleja toda la realidad creada. Tiene, en cierto sentido, una función cósmica. El hombre es sacerdote de toda la creación. Habla en nombre de ella, pero en cuanto guiado por el Espíritu. Se debería meditar detenidamente sobre este pasaje de la carta a los romanos para entrar en el profundo centro de lo que es la oración. Leamos. La creación misma espera con impaciencia la revelación de los hijos de Dios, pues fue sometida a la caducidad no por su voluntad, sino por el querer de aquel que la ha sometido, y fomenta la esperanza de ser también ella liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Sabemos que efectivamente toda la creación gime y sufre hoy los dolores de parto. No solo ella, sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente esperando la adopción de los hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en la esperanza hemos de ser salvados. Y aquí encontramos de nuevo las palabras ya citadas del apóstol: el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque ni siquiera sabemos qué nos conviene pedir. Pero el Espíritu mismo intercede con insistencia por nosotros, con gemidos inefables. En la oración, pues, el verdadero protagonista es Dios. El protagonista es Cristo, que constantemente libera a la criatura de la esclavitud de la corrupción y la conduce hacia la libertad para la gloria de los hijos de Dios. Protagonista es el Espíritu Santo, que viene en ayuda de nuestra debilidad. Nosotros empezamos a rezar con la impresión de que es una iniciativa nuestra. En cambio, es siempre una iniciativa de Dios en nosotros.
es exactamente así, como escribe San Pablo. Esta iniciativa nos reintegra en nuestra verdadera humanidad, nos reintegra en nuestra especial dignidad. Sí, nos introduce en la superior dignidad de los hijos de Dios que son lo que toda la creación espera. Se puede y se debe rezar de varios modos, como la Biblia nos enseña con abundantes ejemplos. El libro de los Salmos es insustituible. Hay que rezar con gemidos inefables para entrar en el ritmo de las súplicas del Espíritu mismo. Hay que implorar para obtener el perdón, integrándose en el profundo grito de Cristo Redentor. Y a través de todo esto hay que proclamar la gloria. La oración siempre es un opus gloriae, obra, trabajo de gloria. El hombre es sacerdote de la creación. Cristo ha confirmado para él una vocación y dignidad tales. La criatura realiza su opus gloriae por el mero hecho de ser lo que es y por medio del esfuerzo de llegar a ser lo que debe ser. También la ciencia y la técnica sirven en cierto modo al mismo fin. Sin embargo, en cuanto obras del hombre, pueden desviarse de ese fin. Ese riesgo está particularmente presente en nuestra civilización, que por eso encuentra tan difícil ser la civilización de la vida y del amor. Falta en ella el opus gloriae, que es el destino fundamental de toda criatura y sobre todo del hombre, el cual ha sido creado para llegar a ser en Cristo sacerdote, profeta y rey de toda terrena criatura. Sobre la oración se ha escrito muchísimo y aún más se ha experimentado en la historia del género humano, de modo especial en la historia de Israel y en la del cristianismo. El hombre alcanza la plenitud de la oración no cuando se expresa principalmente a sí mismo, sino cuando permite que en ella se haga más plenamente presente el propio Dios. Lo testimonia la historia de la oración mística en Oriente y en Occidente, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, y en Oriente, por ejemplo, San Serafín de Sarov y muchos otros. Pregunta 3. La oración del Vicario de Cristo. Pregunta. Después de estas precisiones necesarias sobre la oración cristiana, permítame que vuelva a la pregunta precedente. ¿Cómo y por quiénes y por qué reza el Papa? Respuesta. Habría que preguntárselo al Espíritu Santo. El Papa reza tal como el Espíritu Santo le permite rezar. Pienso que debe rezar de manera que, profundizando en el misterio revelado en Cristo, pueda cumplir mejor su ministerio, y el Espíritu Santo ciertamente le guía en esto. Basta solamente que el hombre no ponga obstáculos. El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. ¿Por qué reza el Papa? ¿Con qué se llena el espacio interior de su oración? Alegrías y esperanzas, tristezas y angustias de los hombres de hoy son el objeto de la oración del Papa. Estas son las palabras con que se inicia el último documento del Concilio Vaticano II, la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo. Evangelio quiere decir buena noticia, y la buena noticia es siempre una invitación a la alegría. ¿Qué es el Evangelio? Es una gran afirmación del mundo y del hombre, porque es la revelación de la verdad de su Dios. Dios es la primera fuente de alegría y de esperanza para el hombre. Un Dios tal como nos lo ha revelado Cristo. Dios es Creador y Padre. Dios, que amó tanto al mundo hasta entregar a su Hijo unigénito para que el hombre no muera, sino que tenga la vida eterna. Evangelio es, antes que ninguna otra cosa, la alegría de la creación. Dios, al crear, ve que lo que crea es bueno, que es fuente de alegría para todas las criaturas, y en sumo grado lo es para el hombre.
Dios creador parece decir a toda la creación: es bueno que tú existas, y esta alegría suya se transmite especialmente mediante la buena noticia, según la cual el bien es más grande que todo lo que en el mundo hay de mal. El mal no es ni fundamental ni definitivo. También en este punto el cristianismo se distingue de modo tajante de cualquier forma de pesimismo existencial. La creación ha sido dada y confiada como tarea al hombre con el fin de que constituya para él no una fuente de sufrimientos, sino para que sea el fundamento de una existencia creativa en el mundo. Un hombre que cree en la bondad esencial de las criaturas está en condiciones de descubrir todos los secretos de la creación, de perfeccionar continuamente la obra que Dios le ha asignado. Para quien acoge la revelación y en particular el Evangelio, tiene que resultar obvio que es mejor existir que no existir, y por eso en el horizonte del Evangelio no hay sitio para ningún nirvana, para ninguna apatía o resignación. Hay en cambio un gran reto para perfeccionar todo lo que ha sido creado, tanto a uno mismo como al mundo. Esta alegría esencial de la creación se completa a su vez con la alegría de la salvación, con la alegría de la redención. El Evangelio es, en primer lugar, una gran alegría por la salvación del hombre. El Creador del hombre es también su Redentor. La salvación no sólo se enfrenta con el mal en todas las formas de su existir en el mundo, sino que proclama la victoria sobre el mal. Yo he vencido al mundo, dice Cristo. Son palabras que tienen su plena garantía en el misterio pascual, en el suceso de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Durante la vigilia de Pascua, la Iglesia canta como transportada: «Oh feliz culpa, que nos hizo merecer un tal y tan gran Redentor». El motivo de nuestra alegría es, pues, tener la fuerza con la que derrotar el mal, y es recibir la filiación divina que constituye la esencia de la buena nueva. Este poder lo da Dios al hombre en Cristo. El Hijo unigénito viene al mundo no para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve del mal. La obra de la redención es la elevación de la obra de la creación a un nuevo nivel. Lo que ha sido creado queda penetrado por una santificación redentora, más aún, por una divinización, queda como atraído por la órbita de la divinidad y de la vida íntima de Dios. En esta dimensión es vencida la fuerza destructiva del pecado. La vida indestructible que se revela en la resurrección de Cristo se traga, por así decir, la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria?, pregunta el apóstol Pablo, fijando su mirada en Cristo resucitado. El Papa, que es testigo de Cristo y ministro de la Buena Nueva, es por eso mismo hombre de alegría y hombre de esperanza. Hombre de esta fundamental afirmación del valor de la existencia, del valor de la creación y de la esperanza en la vida futura. Naturalmente, no se trata ni de una alegría ingenua, ni de una esperanza vana. La alegría de la victoria sobre el mal no ofusca la conciencia realista de la existencia del mal en el mundo y en todo hombre. Es más, incluso la agudiza. El Evangelio enseña a llamar por su nombre el bien y el mal, pero enseña también que se puede y se debe vencer el mal con el bien. La moral cristiana tiene su plena expresión en esto. Sin embargo, si está dirigida con tanta fuerza hacia los valores más altos, si trae consigo una afirmación tan universal del bien, no puede por menos de ser también extraordinariamente exigente. El bien, de hecho, no es fácil, sino que siempre es esa senda estrecha de la que Cristo habla en el Evangelio. Así pues, la alegría del bien y la esperanza de su triunfo en el hombre y en el mundo no excluyen el temor de perder este bien, de que esta esperanza se vacíe de contenido. Sí, el Papa, como todo cristiano,
debe tener una conciencia particularmente clara de los peligros a lo que está sujeta la vida del hombre en el mundo y en su futuro a lo largo del tiempo, como también en su futuro final, eterno, escatológico. La conciencia de tales peligros, sin embargo, no genera pesimismo, sino que lleva a la lucha por la victoria del bien en cualquier campo. Y esta lucha por la victoria del bien en el hombre y en el mundo provoca la necesidad de rezar. La oración del Papa tiene, no obstante, una dimensión especial. La solicitud por todas las iglesias impone cada día al pontífice peregrinar por el mundo entero, rezando con el pensamiento y con el corazón. Queda perfilada así una especie de geografía de la oración del Papa. Es la geografía de las comunidades, de las iglesias, de las sociedades y también de los problemas que angustian al mundo contemporáneo. En este sentido, el Papa es llamado a una oración universal en la que la preocupación por todas las iglesias le permite exponer ante Dios todas las alegrías y las esperanzas y, al mismo tiempo, las tristezas y preocupaciones que la Iglesia comparte con la humanidad contemporánea. Se podría también hablar de la oración de nuestro tiempo, de la oración del siglo XX. El año 2000 supone una especie de desafío. Hay que mirar la inmensidad del bien que ha brotado del misterio de la encarnación del Verbo y, al mismo tiempo, no permitir que se nos desdibuje el misterio del pecado, que se expande a continuación. San Pablo escribe que allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esta profunda verdad renueva de modo permanente el desafío de la oración. Muestra lo necesaria que es para el mundo y para la Iglesia, porque en definitiva supone la manera más simple de hacer presente a Dios y su amor salvífico en el mundo. Dios ha confiado a los hombres su misma salvación. Ha confiado a los hombres la Iglesia, y en la Iglesia toda la obra salvífica de Cristo ha confiado a cada uno, cada individuo y el conjunto de los seres humanos. Ha confiado a cada uno, todos, y a todos, cada uno. Tal conciencia debe hallar eco constante en la oración de la Iglesia y en la oración del Papa en particular. Todos somos hijos de la promesa. Cristo decía a los apóstoles: «Tened confianza, yo he vencido al mundo». Pero también preguntaba: «¿El Hijo del Hombre, cuando venga, encontrará aún fe sobre la tierra?». De ahí nace la dimensión misionera de la oración de la Iglesia y del Papa. La Iglesia reza para que en todas partes se cumpla la obra de la salvación por medio de Cristo. Reza para poder vivir, ella también, constantemente dedicada a la misión recibida por Dios. Tal misión define en cierto sentido su misma esencia, como ha recordado el Concilio Vaticano II. La Iglesia y el Papa rezan, pues, por las personas a las que debe ser confiada de modo particular esa misión. Rezan por las vocaciones, no solamente sacerdotales y religiosas, sino también por las muchas vocaciones a la santidad entre el pueblo de Dios en medio del laicado. La Iglesia reza por los que sufren. El sufrimiento es siempre una gran prueba, no solo para las fuerzas físicas, sino también para las espirituales. La verdad paulina sobre ese completar los sufrimientos de Cristo es parte del Evangelio. Está ahí contenida esa alegría y esa esperanza que son esenciales al Evangelio. Pero el hombre no puede traspasar el umbral de esa verdad si no lo atrae el mismo Espíritu Santo. La oración por los que sufren y con los que sufren es, pues, una parte muy especial de este gran grito que la Iglesia y el Papa alzan junto con Cristo. Es el grito por la victoria del bien incluso a través del mal, por medio del sufrimiento, por medio de toda culpa e injusticia humanas. Finalmente, la Iglesia reza por los difuntos, y esta oración dice mucho sobre la realidad de la misma Iglesia. Dice que la Iglesia está firme en la esperanza de la vida eterna.
La oración por los difuntos es como un combate con la realidad de la muerte y de la destrucción que hacen gravosa la existencia del hombre sobre la tierra. Es y sigue siendo esta oración una especial revelación de la resurrección. Esa oración es Cristo mismo, que da testimonio de la vida y de la inmortalidad a la que Dios llama a cada hombre. La oración es una búsqueda de Dios, pero también es revelación de Dios. A través de ella, Dios se revela como Creador y Padre, como Redentor y Salvador, como Espíritu que todo lo sondea hasta las profundidades de Dios, y sobre todo los secretos de los corazones humanos. A través de la oración, Dios se revela en primer lugar como misericordia, es decir, como amor, que va al encuentro del hombre que sufre, amor que sostiene, que levanta, que invita a la confianza. La victoria del bien en el mundo está unida de modo orgánico a esta verdad. Un hombre que reza profesa esta verdad y, en cierto sentido, hace presente a Dios, que es amor misericordioso en medio del mundo. Fin de la oración del Vicario de Cristo. Pregunta número 3 de Juan Pablo II, cruzando el umbral de la esperanza. Pregunta número 4. ¿Hay de verdad un Dios en el cielo? Pregunta. La fe de esos cristianos católicos de quienes usted es pastor y maestro, bien como vice del único pastor y maestro, tiene 3 grados, 3 niveles, unidos los unos a los otros: Dios, Jesucristo, la Iglesia. Todo cristiano cree que Dios existe. Todo cristiano cree que ese Dios no solo ha hablado, sino que ha asumido la carne del hombre, siendo una de las figuras de la historia, en tiempos del Imperio Romano, Jesús de Nazaret. Pero entre los cristianos, un católico va más allá. Cree que ese Dios, que ese Cristo vive y actúa como en un cuerpo, para usar uno de los términos del Nuevo Testamento, en la Iglesia cuya cabeza visible en la tierra es ahora usted, el obispo de Roma. La fe, por supuesto, es un don, una gracia divina, pero también la razón es un don divino. Según las antiguas exhortaciones de los santos y doctores de la Iglesia, el cristiano cree para entender, pero está también llamado a entender para creer. Comencemos, pues, por el principio, santidad, situándonos en una perspectiva solo humana, si eso es posible, al menos momentáneamente. ¿Puede el hombre y cómo llegar a la convicción de que Dios verdaderamente existe? Respuesta. Su pregunta se refiere, a fin de cuentas, a la distinción pascalina entre el absoluto, es decir, el Dios de los filósofos, los libertins racionalistas, y el Dios de Jesucristo, y antes el Dios de los patriarcas, desde Abraham a Moisés. Solamente este segundo es el Dios vivo. El primero es fruto del pensamiento humano, de la especulación humana, que, sin embargo, está en condiciones de poder decir algo válido sobre él, como la Constitución conciliar sobre la divina revelación, la Dei Verbum, ha recordado. Todos los argumentos racionales, a fin de cuentas, siguen el camino indicado por el libro de la sabiduría y por la carta a los romanos. Van del mundo visible al mundo invisible. Por esa misma vía proceden de modo distinto Aristóteles y Platón. La tradición cristiana anterior a Tomás de Aquino, y por tanto también a Agustín, estuvo primero ligada a Platón, del cual, sin embargo, se distanció, y justamente para los cristianos el absoluto filosófico, considerado como primer ser o como supremo bien, no revestía mucho significado. ¿Para qué entrar en las especulaciones filosóficas sobre Dios?, se preguntaban,
si el Dios vivo había hablado no solamente por medio de los profetas, sino también por medio de su propio Hijo. La teología de los padres, especialmente en Oriente, se distancia cada vez más de Platón y, en general, de los filósofos. La misma filosofía en el cristianismo del Oriente europeo acaba por resolverse en una teología. Así, por ejemplo, en los tiempos modernos, con Vladimir Soloviev. Santo Tomás, en cambio, no abandona la vía de los filósofos. Inicia la suma teológica con la pregunta: ¿Dios existe? La misma pregunta que usted me hace. Esa pregunta ha demostrado ser muy útil. No solamente ha creado la teodicea, sino que toda la civilización occidental, que es considerada como la más desarrollada, ha seguido acorde con esta pregunta. Y si hoy la suma teológica, por desgracia, se ha dejado un poco de lado, su pregunta inicial sigue en pie y continúa resonando en nuestra civilización. Llegados a este punto, hay que citar un párrafo completo de la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Realmente, los desequilibrios que sufre el mundo moderno están ligados a ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. Son muchos los elementos que combaten en el propio interior del hombre. Por una parte, como criatura, el hombre experimenta múltiples limitaciones. Por otra, se siente, sin embargo, ilimitado en sus deseos y llamado a una vida superior. Atraído por muchos otros deseos, tiene que elegir alguno y renunciar a otros. Además, como enfermo y pecador, no raramente hace lo que no quiere y deja de hacer lo que querría llevar a cabo. Por ello sufre en sí mismo una división de la que provienen tantas y tan graves discordias en la sociedad. A pesar de eso, ante la actual evolución del mundo, son cada día más numerosos los que se plantean o los que acometen con nueva penetración las cuestiones más fundamentales. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, que a pesar de tantos progresos todavía subsisten? ¿Qué valen estas conquistas logradas a tan alto precio? ¿Qué aporta el hombre a la sociedad y qué puede esperarse de ella? ¿Qué habrá después de esta vida? Esto, la Iglesia cree que Cristo, muerto y resucitado por todos, da siempre al hombre, mediante su espíritu, luz y fuerza para responder a su máxima vocación, y que no ha sido dado en la tierra otro nombre a los hombres por el que puedan salvarse. Cree igualmente que la clave, el centro y el fin del hombre y de toda la historia humana se encuentran en su Señor y Maestro. Este pasaje conciliar tiene una riqueza inmensa. Se advierte claramente que la respuesta a la pregunta «¿An Deus sit?» no es sólo una cuestión que afecte al intelecto, es, al mismo tiempo, una cuestión que abarca toda la existencia humana. Depende de múltiples situaciones en las que el hombre busca el significado y el sentido de la propia existencia. El interrogante sobre la existencia de Dios está íntimamente unido a la finalidad de la existencia humana. No es solamente una cuestión de intelecto, sino también una cuestión de la voluntad del hombre. Más aún, es una cuestión del corazón humano. Pienso que es injusto considerar que la postura de Santo Tomás se agote en el solo ámbito racional. Hay que dar la razón, es verdad, a Etienne Gilson cuando dice con Tomás que el intelecto es la creación más maravillosa de Dios. Pero eso no significa en absoluto ceder a un racionalismo unilateral. Tomás es el esclarecedor de toda la riqueza y complejidad de todo ser creado y especialmente del ser humano. No es justo que su pensamiento se haya arrinconado en este periodo posconciliar. Él realmente
no ha dejado de ser el maestro del universalismo filosófico y teológico. En este contexto deben ser leídas sus 15 viae, es decir, las 5 vías que llevan a responder a la pregunta ¿an Deus sit? Fin de ¿hay de verdad un Dios en el cielo? Pregunta cuarta de Juan Pablo II, cruzando el umbral de la esperanza.